comentamos en una edición anterior, el 2 de mayo se conmemoró el Día Mundial del Stop Bullying. Y por tratarse de un tema tan importante, quisimos profundizarlo con especialistas en la materia. El pasado 2 de mayo se conmemoró el Día Mundial contra el Acoso Escolar, contra el bullying, un problema que afecta a 1 de cada 4 alumnos en España. La conmemoración de este día surge para crear conciencia de lo que pueden sufrir los niños o diferentes niños en el mundo y para buscar soluciones a este grave problema social. Por eso me encuentro con María de la Paz Magdalena, quien es responsable y coordinadora de la Asociación de Salud Mental de La Palma, que con mucho cariño le decimos Maripaz. Para nosotros es un gusto tenerte y que sea contigo con quien abordemos este tema que lamentablemente cada día crece más. Pero vamos a empezar explicando qué es el bullying o a qué hace referencia el acoso escolar. Bien, pues como tú bien decías en la introducción, el bullying es el acoso, que es la palabra que engloba toda actitud que pueda desencadenar en un malestar físico, emocional de un niño que está escolarizado. Son etapas muy complicadas, etapas de crecimiento y evolución donde los niños todavía no están preparados para resolver conflictos, no están todavía versados en las habilidades sociales necesarias para resolver esos conflictos, y son edades donde los conflictos que se generan en el aula pueden ocasionar, y así lo hemos visto y constatado últimamente en los medios de comunicación, alta incidencia de suicidio. Por eso es tan importante hablar del acoso escolar, hablar de las formas, hablar de los protagonistas y, bueno, actuar, tener protocolos de actuación para evitar ese desenlace final que a todos nos pone las manos en la cabeza, claro. Pero es verdad que necesitamos saber cómo actuar ante situaciones que cada vez hay más alta incidencia. Por cifras, existen 2 millones de pérdidas de vida humana ocasionadas en todo el mundo, ocasionadas por el tema del acoso escolar. Vamos a empezar por identificar cuáles son esos detonantes de alerta de los padres, de los representantes que digan mi hijo está sufriendo de acoso escolar. ¿Cuáles son esos rasgos? Bueno, pues mira, la tristeza, la apatía, existe también evidencias de, claro, el entorno es verdad que la escuela debe ser el lugar donde el niño encuentre un refugio, ¿verdad? Cuando un niño, una niña, un menor o un adolescente no encuentra ese refugio, lo que vamos a detectar es que existe un rechazo para acudir a sus horas lectivas. Entonces cualquier síntoma que podamos ver en esos menores de esa apatía y tristeza generalizada, sí es verdad que debemos hacer un seguimiento en esos centros educativos para ver qué está ocurriendo, porque sí tenemos que dejar constancia que cuando se está realizando un acoso, que puede ser verbal, físico, emocional y últimamente también haciendo las vías del internet, el ciberacoso, que se denomina ciberacoso, las propias víctimas, el niño o niña que está siendo acosado, se encierra en sí mismo. ¿Estos indicativos pueden variar de acuerdo a la edad? Pues por supuesto, la respuesta que se tiene no es lo mismo a una edad temprana que en la edad de ya adolescencia. De hecho, estamos también viendo mucho en los medios cómo ellos mismos se están defendiendo con esa respuesta no aprendida que suele ser de agresividad, ¿verdad? Existen muchos agentes implicados en el acoso y nosotros siempre que hacemos las campañas en los centros educativos hablamos de la persona que ve el acoso, de ese joven que ve el acoso y no actúa, que tiene miedo y que no dice qué está pasando en el aula. Por lo tanto, sí es verdad que necesitamos hacer campañas para que se pierda el miedo a hablar de lo que pasa en las aulas y a partir de ahí hacer que entre todos haya un cambio sustancial en las altas incidencias que estamos teniendo en los últimos años, pero principalmente en los últimos meses. Cuando estos niños o jóvenes o adolescentes pierden el miedo y se atreven a hablar, ¿cómo deben actuar los padres o representantes cuando reconocen que su hijo está sufriendo de acoso escolar? Bien, se da una circunstancia, Micaela, que es bastante llamativa, por lo menos para nosotros, y es que cuando existe una situación de acoso, siempre pretendemos que la persona que está siendo objeto del acoso, es decir, la víctima, acuda a psicología y a psiquiatría. Y nosotros cuando hacemos las campañas en los centros, siempre decimos que la persona que debe de tener terapia no es la víctima,
sino que la persona que debe recibir la terapia sea la persona que acosa, ¿verdad? ¿Quién tiene un problema? Le preguntamos a los niños. El problema no lo tiene la víctima, el problema lo tiene la persona que está desarrollando ese acoso. Por eso es importante lo que tú comentas, perder el miedo y decir qué está pasando, porque si frenamos una situación de acoso, estamos ayudando no a la víctima, estamos ayudando a un niño que hace acoso, que no es muchas veces consciente de la gravedad de sus actos y por lo tanto podemos frenar lo que podría ser en un futuro un problema de salud mental. ¿Y cómo lo abordarían los padres cuando descubren que es al revés, que es mi hijo el que es el acosador? ¿Cuáles son esas medidas que se deben tomar? Lo dicho, exacto. El problema lo tiene siempre la persona que realiza el acoso. Por lo tanto, los padres cuando tenemos o la certeza que puede ocurrir o la duda de que es lo que está pasando, poner en manos de profesionales, pedir ayuda para ese niño que está realizando esa actitud, que muchas veces no saben la repercusión que puede tener en la otra persona que desarrollan el acoso, porque estamos en una sociedad donde la violencia está generalizada, estamos en una sociedad donde la comunicación tampoco hemos encontrado la vía asertiva para comunicarnos, estamos en una edad complicada, hay que recordar que son niños y que son adolescentes, por lo tanto no están preparados para que esos conflictos que se van generando sean resueltos de una manera asertiva. Cuando comentas qué hacer, ver que hay un problema detrás y no siempre culpabilizar y poner el foco de atención en la víctima. Desde que empecemos a cambiar y el foco de atención lo pongamos en la persona que está ocasionando el acoso, pues podremos ver cambios sustanciales en lo que son los protocolos de actuación. Cuando pasan situaciones ya que no tienen solución, que son esas pérdidas de vida de niños, el propio centro no sabe lo que estaba ocurriendo, los compañeros no saben lo que estaba ocurriendo, los padres no saben lo que estaba ocurriendo. Entonces, qué importante es estar pendiente de esa sintomatología, de esos puntos de atención que debemos tener docentes, familiares y propios compañeros para frenar algo que al final no tiene solución, que es la pérdida de una vida humana, de un niño o de un adolescente por sufrir acoso escolar. Por lo tanto, ese foco de atención, ponerlo en la persona que no ha conocido todavía otro mecanismo de comunicación que no sea la agresividad. Comentaste el suicidio. Es una de las, creo que los peores escenarios cuando se sufre de acoso escolar, cuando se sufre de bullying, ¿correcto? Háblanos un poquito, ¿por qué se llega al suicidio? Bien, cuando no existe una motivación vivencial, cuando existe lo que comentábamos al principio, tristeza generalizada. Qué difícil encajarlo en adultos, pero mucho más complicado encajarlo en niños. La solución que ellos buscan para parar de sufrir es la consecuencia del suicidio, pero cuando hablamos del acoso no solamente hablamos del suicidio, porque altísima incidencia hay de problemas de salud mental como una depresión, ansiedad generalizada, insomnio o cualquier otro problema de salud mental leve, que detrás tiene como causa ese no encontrar en el entorno que podía o debería ser de confianza y de estabilidad un lugar donde desarrollarse. Por lo tanto, no solamente es el suicidio lo que tenemos que frenar actuando en el colegio, en el centro educativo, con la familia por el acoso. Lo que estamos frenando son también problemas de salud mental, problemas de malestar psíquico, que es el concepto que se utiliza ahora, en franjas de edad complicadas, en franjas de edad cada vez más temprano. Cada vez más niños y niñas tienen la necesidad de acudir a psiquiatría infantil. Por lo tanto, algo está fallando para que ellos, en esa edad que pensamos y creemos que tenemos que estar en la mejor etapa de nuestras vidas, cada vez necesitamos más ayuda profesional, ¿verdad? No solamente es el suicidio lo que debe poner el foco de atención en el acoso escolar. No tenemos que llegar ahí. Existen sintomatologías leves que pueden tener detrás o se ha constatado que tienen detrás la secuela de que son niños que son objeto de bullying. Y es verdad que durante la pandemia utilizamos las redes sociales para comunicarnos y nos hemos acostumbrado a una manera de comunicarnos que no es la correcta, a través de la pantalla. ¿Qué pasa con estos niños que no han tenido tiempo todavía para aprender esas habilidades sociales necesarias para cuando se genera un conflicto saber solucionarlo? Detrás de una pantalla todos somos valientes, detrás de una pantalla todos podemos ser ofensivos, pero en la vida real, ese choque con la vida real es lo que está poniendo en tela de juicio la necesaria intervención para que tengan herramientas
para poder manejarse y desarrollarse como personas. Nosotros en Salud Mental estamos acudiendo a 16 centros educativos en la isla y trabajamos esa área de prevención para que las personas tengan la suficiente capacidad para comunicarse y para que, lo vuelvo y repito, para que los niños y las niñas conozcan cómo defenderse de una situación que no deja de ser la que todos y todas hemos tenido que pasar en nuestra etapa educativa. Es verdad que el acoso siempre ha existido. Lo que no ha existido son las consecuencias de ese acoso, como está ocurriendo en este momento. Exacto. Pongamos todo nuestro foco de atención en el acoso, pero también pongamos, Micaela, presupuesto para frenar la alta incidencia de problemas de salud mental, ¿verdad? Porque hablamos mucho de salud mental, pero me pregunto que dónde están esos presupuestos, esos profesionales para hacer actuaciones en los centros educativos con los docentes, con las familias y con el acosador y el propio acosado. Es que sin duda en este momento de la mano va el apoyo profesional, la buena comunicación, hábitos comunicacionales en casa, en familia, en colegios, para poder abordar este tema y poder decir stop bullying, stop at bullying, ¿verdad? Stop al bullying, sí. Vamos a despedir esta entrevista pues dando un mensaje a toda la sociedad para ponerle fin o por lo menos intentar que bajen los índices, el incremento que cada vez va creciendo más. Maripaz, desde tu posición como responsable de una asociación de salud mental que va de la mano con todo esto que ocurre, pues vamos a dar un mensaje. Sí, los adultos tenemos que ser ejemplos de lo que nuestros menores están percibiendo, ¿no? Es verdad que estamos en una sociedad donde la violencia verbal, incluso física, se ha extendido, se ha generalizado, se ha normalizado. Yo creo que si tuviese que hacer un balance de lo que está ocurriendo en los menores, diría que seamos ejemplos de esos menores y hagamos un esfuerzo, porque si vamos al fútbol encontramos circunstancias agresivas, si vamos a una salida nocturna vemos como nuestros jóvenes están perdiendo la vida porque se están agrediendo los unos a los otros. Qué importante es dar ejemplo. Entonces seamos ejemplos de estos niños, la familia, los educadores y por supuesto los padres y madres. Muchísimas gracias, Maripaz, y pues bueno, con estas indicaciones, atentos en casa, atentos en colegio y los jóvenes no sientan miedo de hablar y de expresarse para poderle poner un stop al acoso escolar y al bullying. Y con esto